Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una técnica microbiológica muy específica. Así es. Vamos a hablar de la enumeración usando medios líquidos y en particular del método del número más probable, el NMP. Exacto. El famoso NMP. La idea es entender bien qué es, cómo funciona y por qué. Bueno, porque sigue siendo relevante, ¿no? Precisamente. Y es clave entender que es un método estadístico. O sea, no es que contemos bichitos uno por uno. Ah, ok. ¿Y por qué usar este método y no el conteo en placa, que parece más directo? Bueno, es que a veces las placas no funcionan bien. Imagina que tienes muy pocos microorganismos, o que la muestra misma, no sé, tiene algo que impide que crezcan en el agar. Entiendo. O sea, para situaciones complicadas o de baja concentración. Justo para eso. Ahí el NMP es muy útil. Ey. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo funciona esta estimación estadística? Dijiste que se basa en diluir la muestra. Sí, la idea central es esa. Haces diluciones de la muestra, cada vez más y más diluida, Ajá. y llega un punto en que, por pura probabilidad, cuando pones un poquito de esa dilución en un tubo con medio líquido, pues, puede que ya no caiga ninguna célula viable ahí. Claro, está tan diluido que algunos tubos quedan vacíos de microorganismos capaces de crecer. Exactamente. Y un punto importante es que el NMP estima principalmente los microorganismos viables, o sea, los que están vivos y pueden multiplicarse en ese medio. No como otras técnicas que podrían detectar ADN de células muertas, por ejemplo. Eso mismo. Aquí buscamos los que están metabólicamente activos, digamos. Vale, esa diferencia es fundamental. ¿Y el procedimiento en sí? ¿Cómo se hace para llegar a ese punto? ¿Preparas las diluciones y luego? Correcto. Preparas las diluciones, normalmente decimales, 1 en 10, 1 en 100, etc. Luego, de varias de esas diluciones seguidas, tomas porciones iguales, las alícuotas, Sí. y las pones en series de tubos. Usualmente se usan 3 o 5 tubos para cada dilución. Cada tubo tiene medio de cultivo, líquido. ¿Y después? Incubación, supongo. Claro, se incuban a una temperatura y por un tiempo específicos, eso lo marca la norma. Y después de incubar, miras los tubos. ¿Qué buscas? Signos de crecimiento. Puede ser que el líquido se ponga turbio, que haya burbujitas de gas, a veces cambia de color el medio. Entiendo. Turbiedad, gas, color. Indicadores de que algo creció ahí. Exacto. Y anotas cuántos tubos dieron positivo para cada nivel de dilución que usaste. Y esto funciona asumiendo dos cosas clave, ¿no? Según leí. Sí, dos supuestos básicos. Primero, que los microorganismos estaban bien mezclados, repartidos al azar en la muestra original. La homogenización inicial es crítica. Hay que mezclar muy bien antes de empezar a diluir. Fundamental. Y segundo, que basta con que una sola célula viable, o bueno, un grupito pequeño, caiga en el tubo para que esté de positivo. Ok, entonces tenemos los resultados. Tantos tubos positivos en la dilución A, tantos en la B, tantos en la C. Y eso generó un patrón, ¿verdad? Como ese ejemplo de 3-2-1. Justo. Obtienes una combinación de números, como 3 positivos en la primera dilución, 2 en la segunda, 1 en la tercera. Ese es tu resultado crudo, digamos. Pero eso todavía no es la concentración. ¿Cómo se traduce ese patrón 3-2-1, por ejemplo, a un número de microorganismos por mililitro o gramo? Ahí entra la estadística, ¿no? Ahí es donde se pone interesante, sí. Ese patrón numérico, el 3-2-1, es el que usas para el cálculo. Ya no se usan tanto las tablas como antes, aunque existen. ¿Y entonces? Hoy lo más común es meter ese patrón en calculadoras NMP. Hay muchas online, ¿eh? Incluso la ISO tiene referencias. Ah, software o calculadoras web. Sí. Y estas herramientas usan fórmulas de probabilidad para decirte cuál es el número más probable de microorganismos que había en tu muestra original para que te saliera justo ese patrón 3-2-1. Es una estimación. Una estimación basada en probabilidad. No es un conteo exacto. Exacto. Por eso se llama número más probable. Y es vital usar los resultados de todas las diluciones relevantes en la calculadora, no solo algunas. Entendido. Y además de darte ese número estimado, leí algo sobre un índice de rareza. ¿Qué es eso? Suena curioso. Sí, es un concepto interesante y bastante útil. Básicamente, este índice te dice qué tan probable es obtener ese patrón específico, el 3-2-1, por seguir el ejemplo.
si la concentración real fuera la que te estimó la calculadora. O sea, te dice si tu resultado es normal o raro. Algo así. Se clasifica en categorías. Categoría 1. El patrón es bastante probable, ocurre más del 95% de las veces. Por azar. Todo bien. Ok. Categoría 2. El patrón es poco frecuente, entre 1% y 5% de probabilidad. El resultado se da, pero con cautela. Quizás algo no fue ideal. ¿Y la categoría 3? Esa es para patrones muy, muy raros. Menos del 1% de probabilidad de que ocurran por azar. Si te sale esto, lo más seguro es que algo falló en el proceso. Mala mezcla, un error al diluir, y normalmente se recomienda repetir el análisis. Vaya, o sea que el propio método te da una señal de alerta sobre la fiabilidad del patrón. Exacto. Es una capa extra de control de calidad, digamos. Como toda técnica, me imagino que el NMP tendrá sus peros, sus limitaciones. Ciertamente, no es infalible. Hay muestras difíciles, las matrices desafiantes. Piensa en especias, cacao. A veces tienen sustancias que inhiben el crecimiento o que complican la detección. Y requieren tratamientos previos, quizás. A veces sí. O la propia muestra puede hacer que el medio de cultivo no sea tan selectivo como debería. Además, lo que decíamos de la homogeneización. Si no mezclas bien al principio, todo el cálculo se basa en una premisa falsa. Claro, la distribución al azar es clave. Y la precisión también depende de cuántos tubos uses por dilución. Usar 5 tubos es más preciso que usar 3, pero también es más trabajo, más material. Es un balance. Entonces, resumiendo un poco, el NMP es una herramienta estadística potente para estimar cuántos microorganismos viables hay, sobre todo cuando hay pocos o la muestra es complicada. Muy bien resumido. No es conteo directo, es estimación probabilística. Y los puntos clave serían: estima viables, usa cálculos y calculadoras específicas, el índice de rareza nos dice qué tan fiable es el patrón, y, bueno, tiene sus limitaciones con ciertas muestras y depende mucho de hacer bien los pasos iniciales, como la mezcla. Exactamente, esos son los puntos cruciales a recordar. Y esto nos lleva a una reflexión final quizás, siendo un método estadístico con intervalos de confianza y esta idea de rareza del resultado. ¿Qué tanto podemos confiar en un único número NMP para tomar decisiones importantes, sin mirar también qué tan amplio es su intervalo de confianza o si cayó en una categoría de rareza que sugiere precaución? Es una excelente pregunta para cerrar. Nos recuerda que interpretar un resultado MMP va más allá de solo leer el número. Hay que entender el contexto estadístico detrás.